manera quizás distinta como lo hace el libro de Elisa. Lo gráfico y lo literario se encuentran fundidos y expuestos para el deleite de todos. Se repetían algunos nombres, Elisa, en un encuentro que mencionaba Paula. Recién estuvo Estela Díaz Barín, estaba Carmen Berenguer, de quien tú fuiste muy cercana. ¿A quién más mencionaron que me llamó tanto la atención que había estado en ese congreso? ¿Quién más? Paula, a ver si me recuerda. Elvira Elvira. Hernández, que va a estar en esta feria también. Eh, Diamela, el tit que, no quiero decir que aparece en este libro, podríamos decir eh, que algo hay. Entonces, agradecer a la organización el que se abran estos espacios, el que Elisa puede estar con nosotros eh, y que podamos mostrar su trabajo, que es un trabajo de todo interés para la literatura chilena sobre todo. Eh, estamos, voy a partir entonces dando algunos datos de quién es Elisa Clark, que nace en Santiago en 1973. Con este seudónimo, la autora desarrolló en Nueva York, Santiago y Caracas el Paper Magazine, plataforma de artes visuales y escritura creativa que incluía fanzines, exhibiciones colectivas, caminatas y lecturas musicalizadas en vivo. A partir de los encuentros entre poeta y músico, produjo dos CDs, Crossroads en Nueva York y Caminos Cruzados. Cruzados en Santiago. Perdón por my Vicuñan English. Finalizada durante una residencia en el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, Oye Gabriela fue publicada por primera vez el año 2020. A lo Pessoa, la escritora publicó con otra personalidad poética la novela de viaje Stand By del 2012, autoedición encuadernada y cosida a mano. A comienzos de los 2000 se inició en la performance en el Festival Performología en México con una pieza inspirada en los femicidios de Ciudad Juárez. Desde entonces ha seguido accionando de manera ocasional. Recientemente comenzó a incursionar también en la sonoridad. Su obra cruza literatura, arte sonoro y performance, explorando los límites entre realidad y ficción. Yo tengo aquí una muy breve descripción del libro con el que podríamos empezar, pero no sé si quieres agregar algo, decir algo. Solo quería saludar. Hola a todos y todas. Muy contenta de estar acá. Como decía Cristian, más conocido como Tambe en Vicuña. Yo terminé esta novela durante una residencia de escritura en el Museo Gabriela Mistral. Entonces esta es la primera vez que vuelvo con el libro desde que lo publiqué. Entonces es como emocionante para mí poder presentarlo acá. Han pasado hartos años, fue el 2017 el año que estuve acá. Sin embargo, me siento todavía súper conectada porque estoy empezando, o sea, en esa época, además de terminar la novela, empecé como la segunda parte de la novela, que justamente empieza en esta plaza. Entonces, Sí, en realidad no había caído en la cuenta de lo importante que es este momento para la novela, Elisa. Es medio fome cuando uno lee estas no cosas, importa. pero a ver si sirve para que entendamos de una manera más o menos general de qué va la novela. Oye, Gabriela es un libro punzante que perfectamente podría abrir tajos dentro de nuestro panorama literario. En parte es un texto con trampa, digamos, una novela en clave que soporta distintas lecturas, repleto de nombres encubiertos, donde todos aquellos que han habitado el mundo en torno a los baúles de, ¿recuerda? Santa Bárbara. Santa Bárbara, yo lo había corregido, me equivoco, no sé por qué les digo de otra manera. Donde todos aquellos que han habitado el mundo en torno a los baúles de Santa Bárbara
reconocerán fácilmente a los personajes enmascarados, lo que la convierte en una narración desafiante y entretenida. En ella nos encontramos con una visión despiadada de las mezquindades y chanterías de nuestros campos culturales, sobre todo enfocada en el mundo de amantes, esclavos, entre comillas, y sirvientes, entre comillas, aunque también de quienes usufructúan de Gabriela Mistral, utilizándola para sus propios beneficios y posicionamientos. Escritores, investigadores, biógrafos y académicos que se mueven con truculencia y desesperación en bibliotecas, universidades, embajadas, talleres y presentaciones tanto en Estados Unidos como en Chile. La protagonista es una investigadora puertorriqueña encerrada en la Biblioteca Central, donde vive en medio de una profunda angustia por redactar una ponencia sobre Mistral, a la mitad de un espacio tanto claustrofóbico como convulso entre terremotos, réplicas y revueltas. Sin embargo, hay una serie de subtramas que expanden este mundo a la vida académica y literaria de nuestro país, tanto dentro de nuestras fronteras como en el exterior. Tramas relacionadas con un taller literario, donde diferentes escritores buscan hacer carrera, también con un prestigioso novelista chileno y sus oscuros diarios, o con las cartas de una de las enamoradas y servidoras de Mistral, la que nos entregan un crudo y grotesco retrato de la forma de vivir la literatura en Latinoamérica. Mediante una arriesgada, aunque accesible estrategia narrativa, nos encontramos con una novela polifónica con muchos registros y recursos, en la que los límites de la ficción y lo que podríamos llamar el mundo real se encuentran diluidos. Elisa, tomando en cuenta lo anteriormente planteado, quisiera partir con una pregunta con trampa. ¿Con quién voy a hablar? ¿Con Elisa Montesinos o con Elisa Clark? Me parece una pregunta para nada insignificante, tomando en cuenta que Gabriela Mistral era algo así como un personaje, una máscara, una personaje creada por Lucila Godoy Alcayaga. Bueno, está interesante la presentación, gracias. Y la pregunta tiene varias patitas, pero sobre con quién vas a hablar, no quiero hacer mofa de la coyuntura política, pero te respondo, depende. Me gustaría que fuera más con Elisa Clark o con cualquiera de mis heterónimos. Pero fuera de broma, solo tuve una personalidad poética antes, mientras escribía una novela de viaje con un nombre que... ¿Aló? Ahí. Antes escribí una novela de viaje con un seudónimo que tomé de Julio Cortázar. Yo estaba muy feliz con ese seudónimo hasta que descubrí que existía una escritora que ya lo había tomado y que era súper famosa en Europa. Entonces tuve que matar a ese personaje en la escritura, en la misma novela. Se la dejé ahogarse en una novela de México. Y ese fue un libro que yo publiqué como bien una autoedición cosida y encuadernada a mano, que era como mi rollo, mi volada anterior. Entonces circuló poco, lo vendía yo misma en ferias o lo regalaba, pero ahí yo me movía en varios países distintos, entonces son pocas las personas que lo tienen, son como 180 ejemplares. Me gustaría volver a editarlo y ahí me tengo que inventar otro nombre que no sé. A lo mejor voy a chilenizar un poco ese seudónimo. Me encantan los seudónimos y creo que en algunos casos son necesarios para poder escribir con mayor libertad y construirse una personalidad literaria, para llamar la atención, quizás para generar un pequeño misterio o simplemente para separarse del yo más funcional o funcionario. En mi caso, soy periodista, entonces con mi nombre real ya había escrito mucho periodismo y sobre Gabriela Mistral además, que después vamos a contar la historia de cómo se escribió, pero quería también separarme, no ser la misma periodista porque ya estaba escribiendo ficción. Entonces, bueno, hablando de los seudónimos, sin ir más lejos, Pablo Neruda, Gabriela, buscaron seudónimos y otros tantos como Pablo de Roca, cuyo nombre Carlos Díaz de Loyola no tiene la potencia volcánica de su seudónimo. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga,
hoy suena bastante interesante y misterioso como nombre literario, pero ella decidió crearse distintos seudónimos. Al principio era Alguien, Soledad, y luego tomó su nombre de dos escritores franceses célebres, uno de ellos Nobel. Lo mío fue más mundano, en realidad. No pueden decir que no tengo calle porque iba caminando por una calle del barrio Yungay y de repente me topé con un callejón, un pasaje, y se llamaba Elisa Clark, se llama. Y me pareció interesante el nombre porque yo podía conservar mi nombre de pila, que es de verdad Elisa, y tomar un apellido prestado que sonaba como extranjero o gringo, no sé, yo vivía en Nueva York. Entonces me sirvió para hacer un montón de actividades literarias y artísticas que yo hacía en ese entonces y podía fantasear alrededor de ese nombre, como por ejemplo que podía ser alguien, un pariente de Gordon Matta Clark, que es un hijo poco querido de Roberto Mata. En fin, creo que es un tema que da para mucho y que tiene que ver con la pregunta de quiénes somos en realidad. Yo pienso que somos múltiples, complejos y contradictorios y que encerramos varias personalidades y que de alguna manera también Gabriela Mistral era así. Y bueno, los seudónimos son máscaras de alguna manera que nos permiten decir cosas desde otro lugar, entrar y salir de escena, irse creando y empoderando también, en el caso mío, en la literatura, que al principio no me atrevía mucho, me daba como vergüenza, no sé, entonces me tenía que inventar otros nombres para poder hacerlo con mayor libertad, pero sin dejar de ser yo misma. Entonces hoy vas a hablar con las dos. Gracias, Elisa. Hablemos un poco de la historia del libro. Yo conocí a Elisa, ya no recuerdo cuántos años atrás, porque ella vino a una residencia, como alcancé a leer en algunos de sus datos en el libro. Ella postuló, inventó una residencia, no sé, pero una preciosa ocurrencia, y se vino a vivir por varios meses acá con su pareja. De hecho, ahora que lo pienso y que veo a Naira ahí, eso fue hace como 8 años eh, atrás. Y a partir de, digamos, esta reunión y convivencia con Michele, con Elisa, yo supe que Elisa era una artista con múltiples proyectos, que venía de hacer un magíster en literatura creativa en Nueva York. Es un magíster bastante famoso a estas alturas, creo yo. También que habías trabajado, yo siempre me equivoco aquí, en el Mercurio o en la Tercera. En la Tercera, pero también en esa época todavía estaba empezando a escribir en el Mercurio también, de Y, colaboradora. y todo esto que digo yo tiene que ver con la novela. ¿Nos puedes contar un poco? Claro. Eh, bueno, mi hija que está sentada ahí fue como que cuando vine a la residencia aquí, pensé que iba a escribir mucho, pero estaba esperándola a ella. Entonces, en realidad, me ponía a escribir y me quedaba dormida. Pero lo que escribí fue como, me sirvió mucho estar acá para poder terminar ese libro que yo ya llevaba varios años escribiéndolo. Pero vamos a ir al origen. Se origina en Nueva York, donde yo vivía. Me ganaba la vida como periodista para distintos medios en español. Por momentos igual estaba pelando el ajo, como se dice en Chile. O sea, necesitaba como una oportunidad porque estaba ahí en la pitilla. Cuando muere Doris Dana en Estados Unidos, me llamaron del diario La Tercera y se presentó esa oportunidad, que en el fondo yo sin saberlo me había preparado para ese momento. Yo estudié periodismo, pero tomaba ramos paralelamente de literatura. Después había hecho un magíster en Chile de literatura que no terminé, pero toda esa formación me sirvió porque cuando me llamaron, en el fondo para que yo ubicara a la heredera de Doris Dana y pudieran dar la primera entrevista para un periódico, la encontré y de inmediato como a mí me interesaba el tema y necesitaba también trabajar, y era en verdad una oportunidad súper buena, empecé a buscar distintas aristas
que se podían ir de este camino que siguieron los papeles, porque ¿qué pasó? Fue que, bueno, ustedes saben la historia, me imagino, pero al fallecer Doris Dana, todos se preguntaban qué iba a pasar con todos los documentos de Mistral que ella había heredado. Y ella los tenía desperdigados en distintas propiedades. Entonces, bueno, ella había nombrado heredera a su sobrina. Su sobrina tuvo la misión de reunir todos esos documentos y eran tantos que arrendó un departamento en Massachusetts. Yo fui a Massachusetts a entrevistarla. Luego ella vino acá al Valle del Elqui, invitada por el gobierno chileno, para que en el fondo considerara la opción de donar todo esto a Chile. Y bueno, ella ya estaba media convencida, entonces tomó esa decisión. Entonces todos los documentos que estaban en Massachusetts viajaron a la Embajada de Chile en Washington. Ahí yo los pude ver, dice una serie de notas, y posteriormente el gobierno chileno tuvo que vencer una serie de obstáculos legales para que los papeles y los documentos y los archivos y objetos pudieran viajar a Chile. Entonces, durante todo ese tiempo yo estuve como escribiendo, investigando, entrevistando a distintas personas y paralelamente tomaba como notas al margen, en libretas, y ahí esas notas eran como más literarias, me servían para darle un poco más de color a estos textos periodísticos, pero también muchos quedaban fuera, ¿no? No cabían en los artículos porque tenía mucho más material. Entonces siempre dije, bueno, en algún momento, cuando termine este trabajo, voy a escribir, pero pensé que iba a ser en algún momento algo de no ficción, y sin embargo cuando me senté con los materiales y empecé a escribir, empezó a salir también toda la exageración, me empecé a desplazar en el fondo a través de la anécdota, lo de pose, lo teatral, me empecé a reír y me empezó a salir la ficción. Un mundo carnavalizado, digamos, a partir de este tema que parecía tan serio, pero que en su punto se vuelve, me imagino, un poco grotesco dentro de sus exageraciones. Me voy a saltarla. Dale. Pero igual, muy rápidamente, porque tiene una primera edición, oye, Gabriela, Los perros románticos, ¿no es cierto? Y sale durante la pandemia y ahora sale en cuarto propio. ¿Hay alguna diferencia entre las dos versiones o...? El libro básicamente, el contenido es el mismo, aunque corregí algunos detalles, pero el mayor cambio es en cuanto al diseño, la nueva portada y las fotos que acompañan a la edición, donde está como este juego performativo entre la autora y el personaje literario, los límites entre la ficción y la realidad, también llevados en el fondo a la imagen. En el libro, el lugar donde la investigadora que decía Cristian se queda encerrada se llama Biblioteca Central. Sin embargo, en las fotos ustedes podrán reconocer a la Biblioteca Nacional de Santiago, que es en el fondo el lugar que me inspiró y que me sigue inspirando y que me emociona en el fondo cada vez que entro y subo esas escaleras, como el estar hoy aquí en esta plaza. Pues se cruzan la realidad y la ficción y las múltiples posibilidades de combinarlas. Pasemos al libro mismo. Oye, Gabriela, dice Bernardita Domach, mi vicuña en English es malo, Romana Clef, una novela en clave, donde para todos quienes son cercanos a este mundo, los personajes encubiertos son reconocibles. Uno que sabe una superficie nada más va a entender quién es quién dentro de los personajes que ella pone. Entonces, para mí es claro, y para todo el mundo creo que ha leído la novela hasta ahora, o para la gran mayoría, hay personajes reales detrás de gente de personajes como Pedro P., Dalia Salavera, Hortense Paredes, Rosalía Barcaza, Flora, el profesor Naranjo, René Aromos, Narciso Rey, Clivia Pérez, el cónsul adjunto, Romero Bontulip, Alelia Aliaga, Solitario,
Elisa Clark. Yo creo haber reconocido tras esos nombres la caricatura de directores de bibliotecas y museos, connotadas biógrafas norteamericanas, prestigiosos novelistas del boom, académicos que incluso me hicieron clases, otros a quienes visité en sus propias casas, una querida vecina mía, amiga de Gabriela, un actor famoso con cargos diplomáticos otorgados por la Concertación, importantes novelistas chilenos que hacen clases en Nueva York, críticos chilenos y una escritora residente del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Sin embargo, a ti te han preguntado por los nombres que encubren estos personajes y has decidido no revelarlos. ¿Por qué? Bueno, hay una cita que sale en el libro y que tiene que ver con la lectura como un espacio de libertad que yo considero que hay que cuidarlo. Considerando también que en varios otros espacios la libertad se ve amenazada. Los libros se pueden quemar, se pueden censurar como en el pasado, pero como cito en el libro y señalaba Doris Lessig, nadie puede decirte cómo leer un libro. Ella dijo, su cita es, la biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo. Eso lo señaló en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Y yo añadiría que tampoco te pueden decir cómo tienes que escribir un libro. Generalmente los libros que se escriben para alabar a tal o cual persona son malos en cuanto a calidad literaria. Y los mejores son aquellos en que el autor o la autora se deja llevar por un flujo creativo que va mucho más allá de lo racional. Entonces a mí me interesa que cada uno pueda interactuar con el libro y descubrirlo a su manera, entrar y salir, poder leer un fragmento o varios o entero el libro en orden, en desorden, de atrás para adelante, como quiera, e imaginar mundos posibles, reconocer tal vez historias o personajes en los que yo me basé, o tal vez ver otros, porque tampoco es que sea una cosa tan lineal como, ya, yo me basé en esta persona, pero en realidad eso está alimentado también con la ficción. Entonces, no es como que esa persona, no sé, por ejemplo, imagínate que yo hubiera escrito un libro sobre ti, no lo he hecho, ¿eh? Pero no serías realmente tú, porque puede ser que yo me basé en dos personas y combiné esas dos personas, aspectos de las dos, para crear un personaje. O puse también bastante mi cosecha. Entonces, no me interesa coartar las posibilidades de lectura de un libro. Y encuentro que lo más rico, por lo menos para mí, ha sido cuando encuentro lecturas que yo no me había imaginado, interpretaciones. Por ejemplo, alguien me dijo que, o sea, un crítico hizo un texto y dijo que en el fondo el verdadero personaje del libro es el archivo, el verdadero protagonista. Entonces, como que se pueden sacar, eso es interesante, cómo se van sacando lecturas, y un lector también común y corriente puede dar su opinión. Eso no quita que haya personas, tal vez, que conocen también a las personas en que yo me inspiré y tienen un ojo para ver debajo del agua y dicen cosas que solo ellas se dan cuenta, pero son la minoría. Tipo, a mí me pasó Romero von Tulip, yo ya sabía quién era. Dije, mira, Mish, no. Bueno, el libro presenta situaciones novelescas ancladas en sabrosos hechos reales, como el de la investigadora chilena que se terció con unos baúles to be shipped to Chile para ser embarcados a Chile, quien los inventarea y publica un libro. Hechos que tú descubriste a lo largo de un año y medio de trabajo periodístico, con anotaciones al margen a partir de las cuales decidiste hacer esta novela, en vez de una crónica. Ya, háblanos de incidentes como ese, por favor, y el porqué de tu decisión de mostrar así, porque, bueno, ¿nos puedes contar ese incidente, por ejemplo, Sí. y el manejo de ficción que le hiciste? Parece que Claro. tiene mucho de realidad. A lo largo del tiempo que estuve siguiendo esta deriva de los papeles, de los documentos en Estados Unidos, descubrí muchos aspectos como novelescos que, como decía un escritor que conocí alguna vez, la realidad supera la ficción, y desde ahí lo sigo repitiendo. O sea, a veces
uno piensa que descubrió como la pólvora y en realidad la realidad era mucho más rica, mucho más enredada, mucho más compleja y que uno dice, ¿cómo pudo pasar esto? O sea, que parece que fuera mentira. Eso como que me interesa, como hacer pasar como la ficción por realidad, en realidad y la realidad por ficción. Em, bueno, lo que pasó fue que en medio de ese ajetreo yo descubrí la existencia de un libro que de verdad existió y que fue sacado de circulación por Doris Dana, en la cual se contaba que unos baúles que estaban en la casa donde había vivido Mistral en Santa Bárbara, eh, estaban ahí esos baúles, pero la casa estaba arrendada a otras personas. Y llegó una profesora chilena y pidió si la dejaban pasar y encontró los baúles, después los empezó a inventariar. eh, no quiero dar adjetivos calificativos, pero empezó a inventariar los papeles, Sin entonces, autorización de nadie, sin claro, el con la lazo. autorización de los arrendatarios, y después alguien le avisó a Doris Dana, entonces quedó ella siempre recelosa, porque además esa persona se dejó papeles para ella. Y eso, todo eso figura en ese libro que yo milagrosamente, pese a que fue sacado de circulación, lo encontré en una biblioteca gringa. Y lo cito y me dio para trabajar mucho, me dio mucho material que después ficcioné y todo, pero sale en mi libro con otro nombre, pero ese libro existe. Entonces fue como muy, bueno, esclarecedor y además enriquecedor al mismo tiempo. Me sacó mucha escritura. Claro, pues me imagino que, no sé, pues dentro del, visitaste consulados en tu investigación, academias, hacías el taller y te encontrabas con situaciones así relacionadas con los papeles y posiblemente el mundo académico que superaban la ficción, ¿no? Em, eh, el título, Oye Gabriela, lo dice el epígrafe, se extrajo de un poema canción. Leo ese epígrafe. Oye, Gabriela, es muy raro que te hayan convertido en un billete de 5 lucas y a tu apellido en una marca de pisco. Y eso pasó en vez de convertirte en más libros para los niños y los viejos, para los viejos y los niños. Oye, Gabriela, te invito a un Mistral Ice. Ya, y esto es parte de una grabación en vivo de los poetas marcianos. La letra es de José Luis Valdés, alias poeta reptiliano y el título fue tomado de esta canción. Me parece entonces que hay una interpelación a Gabriela Mistral, una búsqueda de diálogo, una reivindicación después de años de manipulación de su imagen, su presencia en la cultura popular, su utilización como imagen institucional y como marca comercial. ¿Puedes referirte a los cambios que percibes en la recepción y en la elaboración de la imagen pública de Gabriela Mistral, tanto a partir de tu trabajo periodístico como de la elaboración de la novela? Bueno, primero, me encanta esa cita de la canción de los poetas marcianos. Yo estaba pensando qué título ponerle a esta novela, pasó por varios títulos distintos, pero algunos lo encontraba muy fome, muy aburrido, y también sentía que en el libro había había muchas voces y era muy coloquial, estaba como mucho la oralidad. eh, También venir acá me enriqueció porque escuché muchas historias de muchas personas y todo eso como que se fue tejiendo. Entonces, cuando estaba buscando el título y me acordé de esta canción, traté de buscar de qué parte de la canción podría tomar. Y luego tomé Oye Gabriela y ahora me hace mucho como sentido, ¿cómo se dice? Porque está como el verbo oír, además del apelativo como oye, ven, no sé. Entonces, siento que es como que uno quisiera que Gabriela te escuchara, al mismo tiempo que la gente pudiera escuchar más sobre ella, y su poesía y también aspectos de su vida. Entonces pienso que está como la cosa de de la escucha, del escuchar, bien presente. Por otro lado, lo que tú me preguntabas respecto a su presencia en la cultura popular, em,
Claro, podemos ver cómo se la ha utilizado, por ejemplo, no sé, bueno, es importante que esté en un billete, pero al mismo tiempo es como que a veces fuera más importante el icono. Quizás es un poco parecido a lo que decían de Estela Díaz, como ustedes hablaban de la anécdota, pero que no la leían tanto, o sea, que sabía más la anécdota que en el fondo como qué era lo que decía su poesía. Y a veces Gabriela Mistral también pasa, es como más una escultura, más como un nombre en un colegio, pero, pero a veces no está tan presente como su obra, ¿no? Sí, pues está este estudio precioso de la Fernanda Glasser, como que hace un artículo académico precisamente relacionado con, no sé, pues la figura que proyecta el billete o que esperaba Ajá. Y que va cambiando, pues, y también. va cambiando de acuerdo a los gobiernos que van imprimiendo los billetes. Y al mismo tiempo, y esto es muy notable, no sé, pues algunos de los íconos visuales del estallido ya no eran Neruda, eh, u otros, pues, era Gabriela Mistral. Pero ahí hay un cambio, o sea, siento yo, de la dictadura al estallido, es fuerte, digamos. Bueno, el billete tiene un cambio que se ve, primero era como más una señora más enojona, más avejentada, más seria, ¿no? Y en el billete actual se ve como más relajada, más sonriente. Con una sonrisa, claro, Y en creo la que ese primera fue no. el cambio también que trajo la llegada del legado. Implicó, para mi gusto, que ya también se liberara la figura de Mistral y que no, pienso que antes había muchos policías que como que resguardaban lo que se podía o no se podía decir de ella, lo que se podía publicar o no de ella. Y hoy es una figura más democrática eh, que le pertenece a todos y todas, o nos pertenece a todos y todas, y no como a unas cuantas personas como que se apropiaron de ella. Entonces, en el fondo, se han sacado muchos libros últimamente porque están los documentos todos digitalizados. Entonces tú vas, ni siquiera tienes que ir a la biblioteca, puedes investigar en línea y decir, ya, yo quiero publicar los poemas que hablen, no sé, de la naturaleza, ya, voy a buscarlo. Entonces como que creo que se liberó y se hizo una figura también más cotidiana con la que podemos dialogar más, ¿no? Así como en un pedestal lejana, sino que alguien cercana. Oye, bueno, ahí está ese, oye Gabriela y no, oiga doña Gabriela, o no sé, Claro. pues algo así. Em, eh, está pasando el tiempo, me voy a No llegar sé, creo a la que nos diga última pregunta para ver si hay intervenciones del eso. público. Bueno, me quedan preguntas, pero ya. Hay en esta edición una importante presencia de lo visual, tanto a partir de la utilización de distintas tipografías y colores, pero sobre todo fotografía. Eh, Háblanos, por favor, de este aspecto y de tu, no sé, tendencia a la experimentación en la literatura, que yo entiendo que va más allá de esta novela, aunque me acabas de contar que para presentarla en Argentina hiciste una performance. Sí, ¿Nos puedes contar? sí. Eh, bueno, como leías tú cuando me presentaste, no me podría considerar así una artista de performance, pero he desarrollado algunos trabajos de performance, no tan frecuente, pero en varios años. Y el primero fue en México y tuvo que ver con las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y ahí justamente usé sonido, porque eran como, recopilé como testimonios que se escuchaban en la sala y además junté como titulares de periódicos que eran discriminatorios, o sea, que acusaban a las víctimas, por ejemplo, de haber usado falda corta, no sé, lo que después salió con las tesis, ¿no? Que en el fondo como que las víctimas tuvieran la culpa de haber sido asesinadas. Entonces esos titulares los proyecté sobre yo estaba como escondida detrás de una sábana y sobre esa sábana proyecté esos titulares y se escuchaban esos testimonios. Y bueno, después hice otras cosas, fue como interesante y me interesa este gesto como performativo, por eso también ahí salgo tapándome la cara porque al principio como era el seudónimo yo decía, oh, ¿cómo voy a salir yo si no soy yo, soy o no soy? Entonces siempre como he jugado un poco con eso
de la performance o la performatividad, y creo que esto ha sido también bien en complicidad con fotógrafos que trabajaron conmigo, por ejemplo, en esta portada. Un amigo fotógrafo me acompañó a la Biblioteca Nacional en pandemia a sacar fotos y estando vacía. Entonces pudimos hacer varias cosas y después hace poco, cuando iba a salir esta edición, fui con otro fotógrafo importante chileno, Álvaro Jope, a sacar fotos al interior de la biblioteca. Y claro, siempre me interesa como el desplazamiento también como de la literatura, pero más allá del libro. Eh, en este caso, claro, hay una parte que va con tipografía roja, me interesan también los libros objetos, ahora estoy trabajando en un libro objeto que son como, no sé, como... Origami, no, es fanzines. como una... Sí, me gusta, hago fanzines también, pero el libro que voy a hacer es como una cajita donde tú puedes sacar elementos. Y fue un libro que también fue escrito en servilletas de locales de comida en Santiago, recorriendo lugares de Santiago. Pero algo más que me preguntaste, Sobre la performance en Buenos en Buenos Aires. Aires ya, hace como 3 años o más, no sé, 3 años, sí. Fui a la Feria del Libro Buenos Aires a presentar esta novela, pero no tenía ejemplares porque todavía no se publicaba. Entonces, para presentarla hicimos con una compañera escritora que presentó el libro eh, como una escenografía imitando un escritorio antiguo de los años 20. Me tuve que conseguir libros antiguos, cosas en Buenos Aires porque no podía viajar con tantas cosas. Y hicimos participar a la gente. Entonces yo llevaba como algunas cartas que Mistral escribió o que recibió impresas y me las clavé como con alfileres de gancho en el vestido. Entonces el público era invitado a sacar una carta y a leerla. Y era entretenido porque además de que participaban, era como que aparecía la voz de Mistral con otros acentos, eh, en otras edades. Y después ellos comentaron que les había gustado la actividad. Fue entretenido. Haber sabido esto yo antes en una de esas, Lo podría podríamos haber haberlo hecho hecho acá. así. Para la próxima. Ya, creo que no puedo dejar de hacer esta pregunta y damos paso a las posibles intervenciones del público. Dice, en una parte de la novela, la biógrafa, una de las personajes que mejor paradas salen en este retrato, y que por lo tanto siento ficción en torno a alguien a quien quiere y admira, exclama, más encima un hombre, cuando entiende que alguien se ha aprovechado de su trabajo, ¿cierto? Más encima fue un hombre. Tú eres feminista. Cuéntanos sobre tu visión de este aspecto dentro de la novela, como en los campos culturales de nuestro país, Latinoamérica y los Estados Unidos. Ya, bueno, está complicada la pregunta, pero sí, soy feminista y claro, en este episodio de la novela que tú comentas, es una biógrafa, una persona que trabajaba en torno a la obra de Mistral, que se sintió en algún momento utilizada por un crítico literario chileno. Estamos hablando de la ficción, si cualquier parecido con la realidad no es mi responsabilidad. Entonces, claro, ella se sentía utilizada respecto a sus conocimientos, además no reconocida en cuanto a su nombre. Bueno, son situaciones que a veces suceden. Em, y respecto a los campos culturales, yo me di cuenta que puede ser que también sean mujeres, pero la mayoría de quienes actuaban como defendiendo en el fondo un territorio desde el cual eran los autorizados para hablar de Mistral o no, sentí que en algún momento la mayoría eran hombres. Entonces los que han llamado, también, no lo inventé yo, también una crítica literaria habló como de los policías de Mistral, como que rayaban la cancha en el fondo de cuáles eran las lecturas que se podían hacer o cuáles no, qué se podía publicar y qué no. Entonces eso siento que se rompió con la llegada del legado, que es lo que hablaba como la democratización de esto. Y también en mi novela, mientras investigaba, me daba cuenta que por otro lado, la crítica feminista impulsaba nuevas lecturas de Mistral, las venían impulsando en el fondo desde los años
cuando se cumplieron De 100 años del nacimiento de Mistral, ese congreso hubo, famoso, claro, ¿no? después el Congreso de Literatura Femenina que como que reivindicó la literatura de mujeres en Chile y además dotó de nuevas herramientas para poder leerla, porque las compañeras antes decían también que, por ejemplo, yo les pregunté por qué Estela Díaz Barín es- está casi como, no ha sido tan rescatada, porque quizás, claro, no existían tantas herramientas para poder leer de manera adecuada su poesía, y eso cambió en el fondo a partir de este Congreso de Mujeres del año 87. Después un grupo de ellas siguieron juntándose a hablar respecto a la literatura, a discutir, y se centró su trabajo durante un año en Mistral. Entonces hicieron un libro que se llama Una palabra cómplice, que es súper bueno, lo recomiendo, es cortito, es de cuarto propio y no está en circulación. Hay que buscarlo en librerías, o sea, en bibliotecas, no en librerías, porque no está a la venta, se acabó. Y ahí hay una serie de ensayos que son bien vanguardistas para el momento, porque esto creo que fue el año 89, y después salieron como todas las críticas en el fondo desde Estados Unidos, de otros lugares, pero ellas fueron, creo que las primeras en plantear como una mirada más ambigua, también desde la sexualidad, también desde los estudios de género, sobre la obra de Mistral. Em, bueno, si no hay una intervención, hago la última pregunta yo, pero creo que es el momento en que pueden hacer alguna consulta, algún comentario. Mire, ahí hay una señora que... Buenas noches, yo me llamo Paulina y soy escritora, poeta y declamadora y admiradora de Gabriela Mistral. Mucho gusto. Mucho gusto. Yo admiro harto a Gabriela Mistral porque he leído bastante de ella y de su vida y he estado muchos años acá. Y entonces ahora estoy escribiendo un libro que se llama Buscando a Gabriela. Y de estos años que yo he estado acá en Vicuña, más de 50 años, me he dado cuenta que ella ha sido una mujer extraordinaria y que nosotros al principio no la sabíamos apreciar, igual a las personas en general. Y ahora estoy muy contenta porque ahora la gente tiene otra visión de ella. Yo, como les decía, soy admiradora de sus poemas, he escrito hartas cosas, me he inspirado, aunque mi manera es muy distinta a como ella también escribe, pero me da mucho gusto que ella fue una mujer tan sencilla, fue una mujer de acá de la tierra, amó tanto a los niños que le dejó un legado y también quiso mucho a la mujer, porque esos tiempos que ella vivió acá eran tiempos muy difíciles, muy críticos. Los niños andaban a pies pelados, jugaban a la pelota, incluso hasta mi hijo, que tiene ahora como 46 años, él también jugó a la pelota a pies pelados y le decían los patas peladas allá en Serena. Entonces yo he visto que de haber sido una mujer así, tan extraordinaria y aunque ella nunca tuvo un título universitario hasta después del premio Nobel, yo la admiraba y la admiro todavía, porque ella a los 13 años, ¿sabe que a los 13 años ella se fue a Serena, a la compañía, y le enseñaba a los niños de 5 años a 10 años el alfabeto para que aprendieran a leer y escribir, y también adultos que les superaban mucho en edad, y sacó mucha gente del alfabetismo en esos años. Entonces la compañía era como una aldea. De allí que ella, sus versos, que ella escribía de que todas íbamos a ser reina y que todas íbamos a llegar al mar, porque en realidad ya yo fui a visitar porque mi libro empieza en el Faro, porque ahí en el Faro ahora hay una biblioteca, un museo, y hay hartas cositas de ella, y ahí hay su historia.
Entonces, también en la Alameda, ella tiene la Casa de las Palmeras, pero eso fue muchos años después, donde ella dejó a su madre y dejó a su hermana que estuviera con su madre. Y ese espacio ahora todavía están las dos palmeras gigantes como ahí, como gemelas, porque después nacieron más palmeras y pusieron hasta Francisco de Aguirre. Tuve el honor de presentar un poema de ella, que son los sonetos a mi madre, que inauguramos la Plaza Nobel Gabriela Mistral, porque me invitó una directora del liceo, Gabriela Mistral. Y ahí yo le recité los poemas de Gabriela Mistral. Y había una parte tan linda que ella decía: no tengo un árbol florido, no tengo un terreno, dice ella, pero tener tu semblante era cual tenerte un hijo exhalando de mis huesos. Qué noche me la bebieron, qué día me la mataron, mientras que por sembrar mi trigo la dejé como brazada de salvia junto al camino. Si Dios quisiera entregármela por un instante tan solo, si de mirarme tan pobre me devolviera su rostro, en mi tierra los caminos, mi corazón ayuda, tal vez te pinte en las tardes o te guarde un cristal de agua, pero nada te conoce. Aquí en esta tierra extraña no te han cubierto las nieves, ni te han visto las mañanas. Quiero al resplandor del pino mirar y besar tu cara y hallarla limpia de tierra y con amor y sin lágrimas. Araño en la ruin memoria, me desgarro y no te encuentro, y nunca fui más mendiga que haró sin tu recuerdo. Es muy hermoso esos sonetos de la madre, y ella dice todo lo bello que fue, que ella adoptó a su hijo y lo educó, y no sé cómo llegó a Estados Unidos con su hijo pequeño. Así que muy lindo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, acotación? Por allá. Hola, mi nombre es Vicente. Hola. Me nace una consulta que siempre he tenido desde que uno se relaciona un poco con Gabriela como quién fue, más que su poema, que está a otro nivel. Me da la impresión que muchas agrupaciones culturales, incluso institucionales, se adjudican de repente a Gabriela como una aliada dentro de algunas ideas bueno, también uno en su fuero interno también la ve como aliada dentro de algunas cosas, por ejemplo, en el tema de, no sé, cuando este muralista que hace collage la pone con un pañuelo de tal color, y uno dice, bueno, me suena lógico que Gabriela empatizaría, o quizás no sé, dentro de toda la documentación, más que lo que se ha escrito de tu historia, ¿crees que en algún momento podamos llegar a definir un poco más a Gabriela? O eso también pienso que la podría coartar también, pero no sé, me hace ruido que mucha gente se la adjudica y de repente hay reclamos de distintas partes, pero va a haber como quizá algún momento una voz más autorizada que pueda responder una visión cultural de hoy, no del pasado, que cómo lo vería ella hoy día. No te entiendo, o sea, me cuesta resumir Sobre la pregunta, claro, pero utilización sí, de la imagen de Gabriela Mistral por parte de diferentes claro, sectores, y saber si en algún momento va a haber, qué sé yo,
una imagen ecuánime O de sea, ella yo o creo bien... que es inevitable que haya pugna respecto a figuras tan importantes. Imagínate, Gabriela Mistral fue Premio Nobel de Literatura cuando todavía ningún hombre en Latinoamérica lo había ganado. Fue la primera escritora, ni hombre, o sea, ningún hombre ni ninguna mujer lo había ganado en nuestro continente. Y creo que además fue la primera mujer hispanoamericana. Parece que Entonces, todavía es la única es, mujer es hispanoamericana tremendo. que ha ganado el Entonces, Nobel. es inevitable que distintos sectores la quieran hacer suya. Lo que yo no veo un problema en eso, más bien lo que me preocupa es cuando alguien quiere como ser el dueño, el único y el dueño de la verdad. O sea, no creo que tampoco se pueda llegar a una sola visión sobre ella o la última palabra, porque como decíamos en la conversación, por lo menos yo pienso que somos personas contradictorias. O sea, a veces uno puede, por ejemplo, ella nunca eh, se dijo feminista, pero al mismo tiempo en su forma de abogar por los derechos de las mujeres, de abrir camino hacia las mujeres. Por ejemplo, fue la primera diplomática en Chile. eh, Como profesora también es una figura súper señera para todas las personas que trabajan en educación, por todo lo que hizo y también por dónde llegó. O sea, desde ayudante profesora, profesora, inspectora, directora, hasta irse a la Revolución Mexicana a trabajar a crear escuelas para entonces, también después de ser diplomática a nivel internacional, estar dentro de la Liga de las Naciones, de los antecedentes de la ONU, o sea, hay como distintos aspectos donde uno la puede sentir como, oh, fue nuestra. Yo, por ejemplo, como escritora, siento que ella abrió camino también para nosotras, como mujeres escritoras. Entonces, si ella no hubiera llegado tan lejos, a lo mejor a nosotros nos sería mucho más difícil este camino que no es fácil. Muchas gracias. Me quedo con lo que dice de conocer más el legado de ella en todos sus aspectos, como para Sí, conocerla mejor, sí. Muchas gracias. El punto está, como dice ella, que ya no hay policías o esos policías ya no tienen tanto poder o ya no hay nadie que pueda decir, saben que vamos a pensar esto de ella. o sea, por Ay, ejemplo, perdón, en el mismo Museo Gabriela Mistral es súper interesante cómo van mostrando los distintos materiales, los objetos, tanto en la colección permanente como en la que va cambiando. O sea, uno se puede llevar una idea bastante eh, importante de cómo fue su vida también, sin querer ocultar nada tampoco, porque, bueno, ¿no se acuerdan las polémicas que ha habido también respecto a su sexualidad? En el Museo Gabriela Mistral se ha reconstruido cómo era, por ejemplo, el living que compartía con Doris Dana, distintos objetos en que a través de los cuales ellas hablaban, no sé, la agenda, qué sé yo. Perdón, ¿la pregunta? Eh, Hola. Buenas, mi nombre es Ronnie. Yo quisiera hacer dos preguntas. La primera es, Elisa, ¿desde cuándo comenzaste a escribir? ¿Ya? Y la segunda es, ¿qué dificultad te enfrentaste para escribir este texto? ¿O qué fue lo más difícil que tuviste que sortear para escribir este libro? Así que, bueno, y por lo demás, felicitaciones por esta gran obra. Así que, eso. Gracias. Cuando empecé a escribir en general, o claro, o sea, no sé, pues desde chica siempre me gustó escribir, pero se me hizo difícil escribir como reconocerme como escritora o lanzarme al principio porque no sabía bien qué quería escribir y luego por encontrar también lo que se dice como la propia voz. O sea, uno puede escribir cualquier cosa, pero de repente no encuentras como tu estilo. Y estuve en un taller literario cuando tenía 20 y tanto, y de ahí salieron figuras importantes en la literatura chilena. Y era un lugar donde yo no me sentí muy cómoda en ese taller porque era muy agresivo. Por ejemplo, si tú criticabas, yo lo critico a él, después viene el amigo y me hace pedazo a mí. ¿y Entonces cuál era? era uno en la Universidad de Chile, de donde salió, por ejemplo, Zambra y otras personas, pero tampoco es que quede traumada ni nada, pero en realidad no, como que no sentí que nadie me golpeteara el hombro
y me dijera, dale. Entonces como después me costó un poco más, después llegué a otro espacio, una revista cultural independiente en los 2000, y ahí La Calabaza del Diablo, ahí me empecé a animar a escribir, pero también era un grupo más de hombres que de mujeres. Entonces a veces es difícil, creo yo, para las mujeres, incluso en la actualidad. Y me imagino cómo habrá sido en la época de Mistral y en la época de Estela Díaz. Estela Díaz era conocida, por ejemplo, por ir a estas reuniones donde iba Jorge Telier, que era como, oh, Jorge Telier, el gran poeta, pero también iba ella. Y se conocen, como decían ustedes, la anécdota de que ella se agarraba a combos con los escritores, pero no se conoce que no sé si era real tampoco, pero no se conoce tanto su legado literario. Y cuánto me demoré en escribir la obra, me demoré un montón porque fue mi segundo libro. Entonces el primer libro me costó bastante, pero el primer libro era distinto porque era más como no ficción, era como un libro de viaje, donde yo inventé un personaje, pero todo era como real y poco de ficción. En cambio acá, como estaba ficcionando más y se basaba como en alguien tan importante como Mistral, me costó como editar primero el material, o sea, qué era lo importante, qué no, después darle una estructura, las voces como también de la narradora, encontrar como un estilo, y bueno, en ese proceso todo lo que uno va leyendo también alimenta y va recogiendo un poco de uno, del otro. Entonces para mí como que algo que me ayudó como a ordenar fue como un gesto o un tic que aparece, que es como arrugar papeles. Entonces está siempre como a papeles arrugados, que alguien agarra y hace como bolita y bota, porque alguien me había contado que Mistral hacía eso, o lo leí en una carta, no me acuerdo. Entonces hay pasajes donde una de sus ex compañeras habla en primera persona a través de espiritismo. Y esa persona va contando cómo le recogía de la basura los papeles a Mistral y de repente estaban todos arrugados y ahí salvaba como obras que si no se hubieran, poemas que si no se hubieran perdido. Bueno, claramente ha encontrado un rumbo Elisa, y entonces pienso que lo que continúa es invitarlos a acercarse a esta novela, acercarse al tema, observar la manera, cómo sale completamente triunfante Elisa de estos desafíos estéticos y de estructura para elaborar esta ficcionalización de un tema que de verdad tiene su picor y es realmente interesante para todos quienes amamos a Gabriela Mistral. No sé si fue muy fuerte eso que dije, pero porque además tú traes la novela para venderla o no. Sí, la verdad Por es si que alguien sí. se interesa, puede acercarse a Elisa y comprar su libro. ¿Cerramos con esto? No. Ya. No, tenemos un pequeño presente Ay, para gracias. Elisa. Agradecer a quienes nos acompañan en esta presentación. También a Cristian, más conocido como Tambe, acá Eso. en Vicuña, quien modera aquí la conversación con Elisa Clark. Queremos invitar al gerente de la corporación, a Francisco Varas Campos, para poder hacerle un pequeño reconocimiento y regalo para que se pueda llevar de Vicuña Gracias. a Elisa. Ay, hola. Muchas gracias. Gracias. Eso. Uy, qué bonito. Que lo muestre, pide al público, así que un fuerte aplauso también para quienes nos acompañaron hoy en esta jornada, ya la 6ª jornada de la Feria del Libro, y un aplauso para Tambe, para Elisa Clark y a nuestro gerente también. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a la corporación. De Gracias verdad. por la invitación y también por pasar el frío aquí. ¿Hubo terra adelante?